Hola, en este video hablaremos sobre las principales características de la cultura romana de la antigüedad. La cultura romana tuvo una gran extensión territorial y temporal. Estamos hablando de casi 1000 años, por lo que su estudio se divide en 3 etapas, que son el periodo monárquico, el republicano y el imperial. Los pilares culturales del mundo romano son la cultura griega, de quien tomaron temas y técnicas para la estatuaria, estilos de la arquitectura, entre otros muchos aspectos. Y los etruscos, de quienes toman el gusto por el retrato, el culto a los antepasados y el arco de medio punto. La arquitectura romana presenta principalmente 2 características. Es más importante la utilidad que la belleza, y la estrecha relación entre la obra de arte y el grupo de poder define la tipología de los edificios. Como soportes de la arquitectura romana se retoman los órdenes clásicos de la arquitectura griega y se les agregan 2, el toscano y el compuesto. Se emplean con mayor libertad que en Grecia, incluso los combinan en el mismo edificio. El centro de la vida pública y comercial está en la ciudad. Esta se planifica a partir de una retícula formada por el cruce de 2 vías principales. El templo romano, a diferencia del griego, tiene un solo acceso. El Panteón de Roma fue construido por Agripa, como un templo que debía estar destinado a todos los dioses, de ahí su nombre. En su fachada presenta 8 columnas, un frontón que anteriormente tenía un relieve en bronce dorado. Hoy se encuentra en el Vaticano. En el interior se aprecia una cúpula apoyada sobre un tambor. La altura de la cúpula es igual al diámetro de la base. En ciudades como Pompeya hemos podido ver cómo era el diseño de una casa romana. Tenían muy delimitados los espacios y contaba con un sistema de captación pluvial. Incluso en algunas tenía su baño al interior de la casa. En el mundo romano, las termas desempeñaron un importante papel social. Contaban con diferentes temperaturas para el agua y vestidores. Edificios de espectáculos. Los teatros romanos, a diferencia de los griegos, no aprovechaban el declive del terreno y construyen graderío que permite dividir en clases sociales al público. El anfiteatro es el lugar para los espectáculos de lucha de gladiadores y fieras. Podían presentar leones, elefantes, tigres y más. Estos eventos tenían una cierta periodicidad, no era todo el año, y aún así fue muchísima la fauna de los alrededores que mataron en estos eventos. Los circos se reservaban para las carreras de carros y cuadrigas, como los que ahora hemos visto en las películas, solo que en ese tiempo los carros eran más sencillos. Monumentos conmemorativos. Encontramos en esta clasificación los arcos conmemorativos como el Constantino con 3 vanos o el Trajano con un solo vano. A esta clasificación también pertenecen las columnas, que se caracterizan por tener relieves históricos. Obras de ingeniería. El acueducto permitió a la ciudad contar con agua abundante. Los puentes y las calzadas facilitaron la comunicación entre diversas partes del imperio. En todas esas obras se puede ver cómo predomina el sentido de utilidad.
En la escultura romana podemos apreciar el afán por la representación individualizada. No encontraremos en la escultura la unidad que veíamos en la griega, porque cada región mezclaba las técnicas con sus tradiciones locales. Principalmente encontramos retratos y relieve histórico. El retrato romano se caracteriza por su realismo, debía guardar el máximo parecido con el representado. Con el paso del tiempo aparece la imagen ecuestre. Se generaliza la costumbre de grabar las pupilas y se emplea la técnica del trépano para conseguir claroscuro. Son estos huecos que observamos en el cabello principalmente. El Ara Pacis es un monumento realizado para conmemorar la paz dictada por el emperador. Lo más destacado es la decoración escultórica, que combina varios estilos de relieve, ornamentación floral, orígenes mitológicos de la fundación de Roma, el emperador Augusto preside una procesión, etc. En la columna trajana vemos una narración que va de abajo hacia arriba. Los elementos arquitectónicos o de paisaje sirven para ubicar las acciones, pero se presentan más pequeños que los personajes principales. Esta columna sirvió como propaganda para los fines expansionistas del imperio. Actualmente podemos conocer más sobre la pintura mural romana gracias al descubrimiento de la ciudad de Pompeya. Los ciudadanos más ricos encargaban la decoración de sus paredes, simulando ricos elementos arquitectónicos y mármoles. Algunas son copias de las pinturas murales griegas. A veces recurren a molduras para enmarcar. Crean la ilusión de agrandar los espacios, mediante una perspectiva más compleja, con escenas yuxtapuestas. Durante la República se desarrolló el teatro romano, así como la poesía y prosa latinas. Roma se alimentó de las mismas leyendas y tradiciones griegas. Al principio sus historias eran adaptaciones de las griegas. Pero con el propósito de asombrar a su público, los romanos introducían en el escenario acróbatas, mimos, gladiadores, carrozas, animales, incluso hasta mujeres. Mostraban violencia, sangre y muerte. De las comedias romanas solo sobrevivieron algunas de Plauto y Terencio. Plauto fue uno de los más famosos dramaturgos de la época. Fue uno de los que practicó la contaminación, que es insertar en sus obras personajes o episodios de otras obras. Sus personajes pertenecen a la clase media, con estereotipos muy marcados. Su humor más tarde sería considerado como humor del pastelazo, por su tendencia a lo vulgar y a la simpleza. El argumento de sus obras lo seguimos encontrando en otros dramaturgos posteriores, incluso en películas. En cuanto a la poesía épica, Virgilio es sin duda el más grande poeta de Roma. Su obra maestra es la Eneida. En ella, Eneas, uno de los últimos sobrevivientes de Troya, tiene como meta fundar una nueva civilización. Es un poema sobre la condición humana, sobre el heroísmo, el valor. Podemos ver los valores de la época y lo que el ser humano es capaz de llevar a cabo por defenderlos. Por otra parte, Ovidio retoma la mitología para construir su obra Metamorfosis, en donde los temas principales son las transformaciones y la pasión, las decisiones que los diferentes personajes toman de acuerdo a sus personalidades. En varias historias mostró el amor y los sacrificios que se hacen por él.